Hola, mi nombre es Samuel Quiñones, pertenezco a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esta es una asignación de la materia de imágenes médicas o imagenología, impartida por el doctor Josué Pérez de la Cruz. El tema de esta asignación son los signos radiológicos, signos que conforme vayamos avanzando vamos a analizar la importancia de estos signos. Vamos a ver cuando hay un signo positivo o un signo negativo en cada signo. Vamos a ver la localización exacta de cada signo. Vamos a ver qué nos indica, o sea, la importancia clínica. Y vamos a ver también en qué radica, o sea, el principio físico detrás de estos signos radiológicos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar hablando del signo radiológico como tal. Un signo radiológico es una manifestación o apariencia característica que se observa en una imagen médica, como una radiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética o ecografía, que sugiere fuertemente o es patognomónico de una condición o enfermedad específica. Un signo radiológico nos sirve para las siguientes funciones. Sirve para el diagnóstico, para la diferenciación de patologías, localización anatómica y finalmente para la evaluación de la gravedad. Vamos a empezar con el signo de la silueta. Este signo es la pérdida de la interfaz visible entre dos estructuras adyacentes de la misma densidad. El principio físico de este signo ocurre cuando dos estructuras de igual densidad radiológica están en contacto directo, haciendo que su borde común sea indistinguible. En el contexto, esto es vital en la radiografía de tórax. Esto ayuda a localizar lesiones pulmonares como una neumonía o un tumor. Dentro de los ejemplos clásicos de este signo tenemos a dos estructuras que son el corazón y los pulmones. Bueno, realmente tres estructuras. Si una lesión en el lóbulo medio del pulmón derecho toca el borde derecho del corazón, el borde cardíaco se pierde. Ahora hablemos de la localización del signo de silueta. Este se localiza con la pérdida del borde cardíaco derecho, que indica que hay una patología en el lóbulo medio, y la pérdida del diafragma indica que hay una patología en el lóbulo inferior. Ahora hablemos de una silueta positiva versus una silueta negativa. La silueta positiva, aquí el borde se pierde. La silueta negativa, el borde es visible y hay una estructura de diferente densidad como aire separándolos, que se puede apreciar en la imagen. Ahora hablemos de las limitaciones. Este signo solo aplica a lesiones de densidad de tejido blando líquido, que puede ser una consolidación, una masa o un derrame. Por ejemplo, esto lo podemos ver en tuberculosis, en el caso de consolidación, porque hay una consolidación en la tuberculosis que se le denomina foco de Gone, que es una inflamación granulomatosa que tiene que ver con la respuesta inmune aislando el bacilo de la tuberculosis. Eso lo podemos ver en el signo de silueta. Este signo no funciona si la lesión es un nódulo aéreo o hueso. Importancia diagnóstica y conclusión. Esta es una herramienta esencial para la localización tridimensional de una consolidación pulmonar en una imagen bidimensional de rayos X. Ahora pasemos al otro signo cérvico-torácico. Este es un signo que diferencia las masas del mediastino anterior de las del mediastino posterior, que se extienden al cuello. El principio físico del signo cérvico-torácico es que el mediastino anterior termina a nivel de las clavículas, mientras que el posterior se extiende más arriba, limitado por la fascia. En el contexto tenemos que la evaluación de masas mediastínicas o del ápex pulmonar está en la radiografía de tórax posterior-anterior. El signo cérvico-torácico, dentro de los ejemplos clásicos está el bocio introtorácico. Entonces aquí tenemos bocio intratorácico, que es posterior, versus un timoma, que es anterior. El bocio, dicho sea de paso, se define como la hipertrofia del tejido tiroideo y el timoma es un tumor del timo.
Ahora hablemos de la localización específica. Esto determina si una masa apical se origina por delante o por detrás del plano de las clavículas, lo que puede dar precisión quirúrgica. Entonces, el signo positivo del signo de cérvico-torácico, positivamente vemos que si es positivo vemos que el borde de la masa se extiende nítidamente por encima de las clavículas y se localiza en origen o en localización posterior, como es el caso del bocio de la glándula tiroides. El signo negativo ocurre cuando el borde de la masa se pierde o difumina a nivel de las clavículas. La localización negativa es la masa de origen anterior, como un timoma. La importancia clínica y conclusión del signo cérvico-torácico es que este signo es útil para el diagnóstico diferencial de masas en el mediastino superior y para planificar el aborde quirúrgico. Ahora hablemos del signo tóraco-abdominal. Este signo determina si una masa que se extiende hacia el diafragma es de origen torácico, como el caso del pulmón y la pleura, o de origen abdominal, como en el caso de el hígado y el bazo. El principio físico aquí radica en que las masas torácicas tienen una interfaz nítida con el pulmón aireado, mientras que las abdominales tienen una interfaz más gradual por la divergencia del haz de rayos X. El signo tóraco-abdominal tiene un contexto en la evaluación de masas que ocupan el ángulo costofrénico en la radiografía de tórax. Un ejemplo clásico de esto es la masa hepática ascendente y la masa pulmonar inferior. La localización, este signo falla en distinguir el borde inferior de una masa torácica o el borde superior de una masa abdominal. El signo positivo del signo torácico-abdominal radica en que los bordes laterales de la masa convergen y se difuminan hacia el diafragma. Y la localización positiva radica en que la masa es de origen abdominal. Por ejemplo, en el caso de la ascendencia del hígado. El signo negativo del signo tóraco-abdominal radica en que los bordes laterales de la masa son nítidos y se pierden solo en el diafragma. Y una localización negativa es que la masa es de origen torácico, como la pleura y el pulmón. La importancia clínica y la conclusión de esto es que este signo es esencial para diferenciar masas subdiafragmáticas, como el hígado o el vaso, de las torácicas. Ahora hablemos del signo del ilio oculto. Este signo se define como la visualización de vasos pulmonares iliares a través de una masa mediastínica. Cabe destacar que un ilio es el lugar donde salen o donde entran estructuras que dan inervación, irrigación o drenaje a un órgano en específico. En este caso, este ilio es el lugar de entrada y salida de las arterias, venas y vasos linfáticos pulmonares. El principio físico de esto es que si la masa es anterior o posterior al ilio, los vasos que se encuentran lateral se proyectan y son visibles a través de la masa, ya que éste le hace un contraste. El signo del ilio tiene un contexto principal, que es la evaluación de un ensanchamiento mediastínico o iliar en la radiografía de tórax postero-anterior. Un ejemplo clásico de esto es el teratoma, si es una masa anterior, y un linfoma, si es una masa iliar verdadera. La localización específica determina si una masa ensanchadora se encuentra en el ilio, o sea, es iliar, o delante o detrás del ilio, mediastínica en este caso. El signo positivo del signo del ilio es que el borde lateral de los vasos iliares es visible a través de la masa. Y la localización positiva es que la masa es de origen mediastínico, que puede ser anterior o posterior. El signo negativo es que los vasos iliares y su borde lateral se oscurecen completamente. Y la localización negativa radica en que la masa es de origen iliar o periiliar, por ejemplo, un tumor broncogénico. La importancia clínica del signo de ilio es que esto nos ayuda a diferenciar una patología mediastínica de una patología pulmonar central antes de una tomografía computarizada. Ahora hablemos del signo de convergencia iliar. Este se define como la evaluación, o este signo que sirve para evaluación de la relación de los vasos pulmonares
con una masa que agranda el hilio. El principio físico del signo de la convergencia consiste en que el parénquima pulmonar, que es la masa del órgano, el parénquima es la masa del órgano y el estroma es ese tejido de sostén, este parénquima pulmonar empuja los vasos en un tumor, convergencia, mientras que un vaso dilatado solo se agranda y no hay convergencia. El contexto principal es la distinción entre ensanchamiento iliar por masa sólida, una adenopatía o un tumor, versus una dilatación vascular, un aneurisma o hipertensión. El ejemplo clásico del signo de la convergencia es la hipertensión pulmonar, que son vasos pulmonares dilatados, y el cáncer de pulmón iliar. La localización específica de este signo se centra en el patrón vascular del hilio pulmonar. O sea, la localización y la ubicación, ya sea en cuanto al orden, de cada uno de los elementos que entran o salen del pedículo pulmonar. Entonces, tenemos que el signo positivo del signo de la convergencia es que los vasos pulmonares convergen y desaparecen o terminan abruptamente dentro de la masa. La localización positiva se encuentra en el ensanchamiento, que es causado por una masa sólida iliar. El signo negativo consiste en que los vasos pulmonares pasan a través de la masa o rodean un vaso dilatado. Y la localización negativa, el ensanchamiento es causado por una dilatación vascular. La importancia clínica radica en que este signo es esencial para la evaluación inicial de la hipertensión pulmonar y la necesidad de estudios angiográficos. Ahora sigue el signo del broncograma aéreo. Este consiste en un signo radiológico que permite la visualización de bronquios llenos de aire, que son lúcidos, dentro de un parénquima pulmonar opacificado, que es blanco. El principio físico consiste en que la opacidad del parénquima aumenta, es decir, hay un reemplazo de aire alveolar por líquido y tejido, haciendo que los bronquios llenos de aire sean visibles por contraste. El contexto principal es una evaluación de opacidades pulmonares que se puede ver en una radiografía y en una tomografía computarizada. El ejemplo clásico del signo del broncograma aéreo es la neumonía lobar, que es una consolidación alveolar. La localización específica confirma que la patología es de origen intrapulmonar, o sea, dentro del parénquima. El signo positivo del signo del broncograma consiste en que los bronquios que se visualizan negros son claramente visibles contra el fondo blanco de la consolidación. Y el signo negativo habla acerca de la ausencia del broncograma aéreo en una opacidad. Esto se limita a que su ausencia no descarta una patología intrapulmonar, por ejemplo, un colapso obstructivo. La importancia radica en que es un indicador fiable de consolidación alveolar, en el caso de neumonía, edema, hemorragia, y se excluye la mayoría de las patologías pleurales. Ahora hablemos del signo de colapso pulmonar. Es un conjunto de hallazgos que indican una pérdida de volumen de un lóbulo, segmento o pulmón completo. El principio físico radica en que el aire alveolar es reabsorbido sin ser reemplazado, causando la contracción del tejido. El contexto principal es la evaluación de opacidades pulmonares y búsqueda de obstrucción bronquial. El ejemplo clásico es el colapso del lóbulo superior por un tapón mucoso o un tumor. La localización específica radica en el desplazamiento de las cisuras y estructuras mediastínicas hacia el lado afectado. El signo positivo habla acerca de la evaluación del hemidiafragma, desplazamiento mediastínico y acercamiento vascular ipsilateral. El signo negativo se ve opacificación pulmonar sin signos de pérdida de volumen. Este puede estar enmascarado por enfermedad pulmonar subyacente como una fibrosis. Y la importancia clínica radica en que indica una obstrucción bronquial o una compresión externa, lo que requiere broncoscopía o tratamiento inmediato. El signo de la S de Golden habla acerca de un patrón específico que ocurre en la telectasia del lóbulo superior, que es más común en el derecho. El principio físico radica en la combinación del colapso del lóbulo
y una masa central que ancla y abulta la porción medial de la cisura. La búsqueda de un tumor central que cause obstrucción bronquial es el contexto principal. Y el ejemplo clásico es el cáncer broncogénico obstructivo en el bronquio del lóbulo superior. La localización específica se observa en la cisura menor o en el borde del lóbulo superior. El signo positivo, aquí la cisura tiene forma de S itálica o invertida, y en el signo negativo, el colapso lobar simple sin la curvatura convexa central. Este no es específico solo de cáncer, cualquier masa ciliar grande puede causarlo. La importancia de esto es que es un signo altamente sugerente o patognomónico de una masa obstructiva central, que requiere una investigación urgente. Ahora, finalmente, hablemos del signo del diafragma continuo. Esta es la visualización de la totalidad del contorno del diafragma de un lado a otro. El principio físico radica en que normalmente el borde central del diafragma está borrado por la silueta cardíaca. Este signo requiere la interposición de aire. El contexto principal se refiere a la detección de un neumomediastino, eso quiere decir aire en el mediastino. El ejemplo clásico es aire en el mediastino postraumático o por barotrauma. La localización específica habla acerca de que el aire se interpone entre la cúpula diafragmática central y la base del corazón o pericardio. El signo positivo es que el contorno diafragmático es claramente visible como una línea continua que pasa por debajo del corazón. El signo negativo, el contorno del diafragma se pierde en la región central cardíaca. Las limitaciones son que se requiere una radiografía con buena penetración y proyección posterior para descartar todo. Y la importancia clínica y la conclusión de esto es que el signo del diafragma continuo es un indicador de neumomediastino, que puede ser una emergencia y requiere la exclusión de neumotórax. Y hasta aquí ha llegado la presentación. Aquí podemos ver la importancia de los signos para nosotros hacer un diagnóstico diferencial. Estos signos nos permiten a nosotros hacer un tratamiento personalizado para cada paciente y abordar cada patología desde un punto de vista integral. Gracias y hasta aquí hemos llegado.